¿Cómo evalúa usted lo que ha dicho y la manera como se ha comportado el expresidente Ollanta Humala hoy en su casa, el Congreso? Ahora, bien, yo creo que hay varias reflexiones. En primer lugar, a mí, personalmente, me da un poco de lástima que un presidente de la República tenga que ir al Congreso, aunque sea invitado, a tener que explicar una compra de las miles de compras que hace el Estado, ¿no? Un expresidente, ¿eh? Un expresidente, así es. Claro, para efectos prácticos se le trata siempre como presidente, aunque no lo es. Y eso no es la primera vez, creo, que sucede. Han ido antes García y Toledo, pero por investigaciones precisas. Esto es una manera, es una reunión informativa primero, ¿no? Entonces, los presidentes no pueden estar siendo manoseados, los expresidentes, por cualquiera, ni pueden estar dando explicaciones todos los días de las miles de compras que hacen en el Estado. Ahora, en segundo lugar, va a una comisión donde no hay ni un parlamentario de su bancada, porque no tiene bancada, no tiene partido. Por su propia decisión. Por su propia decisión y por sus propias acciones también, que fueron desastrosas durante 5 años con su propia bancada, dividido con su bancada, alejado de su bancada. Entonces, va solo. ¿Quién lo defiende? Hasta Donaire, que es un subalterno o lo ha sido hasta hace poco, se atreve pues a levantarle la voz y a llamarle la atención. Entonces, eso es en segundo lugar. En tercer lugar, me parece que yo personalmente no creo en la compra. Yo creo que el Perú no puede darse el lujo de comprar un satélite de $200 millones cuando no tiene ni siquiera plata para comprar drones para vigilar el oleoducto del norte. Creo que es un lujo que el Perú no se puede dar y además no estamos viendo hasta el día de hoy, por lo menos hasta el día de hoy, la utilidad de esa compra. Quizás más adelante, no lo sé, pero finalmente todo lo que hace el satélite se puede contratar perfectamente bien sin asumir los $200 millones que cuesta, que lo hubiese yo empleado en otras cosas. Y finalmente lo veo a Humala algo confundido, algo decaído. Claro, el huaico del... el soroche, después de haber dejado las alturas, es bravo, continúa, el soroche de tierra, no soroche de altura, y algo confundido, pero finalmente no veo que es una lección a tomar en cuenta a mi modo de ver. Carlos Tapia, creo que usted ha conocido al señor Humala más que Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Comparte estas apreciaciones o tiene un punto de vista diferente? Aunque hemos sido gentilmente invitados a la casa de Víctor Andrés, Humala y yo, ¿no? Antes de ser elegido candidato a la presidencia. Bastante tiempo antes, sí. Claro. Pero yo diría lo siguiente, ¿no? Se ha presentado 100 días de, casi digo 100 años, 100 días de análisis del gobierno de PPK, 100 días del Parlamento, y después de esos 100 días se da la reaparición de Ollanta Humala, ¿no? Y esa reaparición, más o menos, tiene la siguiente significación. Canal 7 lo ha transmitido directamente, son 3 horas en televisión, RPP tiene bastante tiempo, ¿no? El tema es un tema no importante, en eso coincido con Víctor Andrés, pero se muestra a Ollanta Humala como un expresidente que va a las comisiones, explica lo que puede explicar y siempre son cosas muy generales, constitucionales, lógicamente que no tiene que ver con el problema concreto, etc. Pero para la mayoría de la población del Perú, no para los que conocen algo que tiene que ver con el hecho concreto, tecnológico, que dicho sea de paso, se contrató justificando para saber cuánto hectareaje de hoja de coca había en el Perú, cuando esto no tiene... Entre otras muchas funciones agrícolas, no es la única. Sí, pero no tiene sentido porque el problema ahora de la coca tiene que ver con el contenido de alcaloide que tiene. O sea, pueden ver una plantita de coca que produce 5 veces más alcaloide de otras plantitas de coca, así. Pero de todas maneras es un tema que para la mayoría de la población parece como una cosa necesaria, los chilenos tienen, para poder controlar aspectos también de la defensa, calificar de la contaminación del lago Titicaca, etc. No es una cosa mala. Ya. Su defensa, la hemos visto, es una defensa muy formalista, relativamente mediana, una medianía, pero para la mayoría de la gente va a decir, mira cómo está de canoso. No, pero está bien vestido, no, mira,
pero mira cómo ya está de canoso, pobrecito, ¿no? O sea, ojo, o sea, es del reentré después de 100 días de Ollanta-Humala, 3 horas en televisión, a la defensiva, con todos en contra, y entonces, pobrecito, pues no, lo están atacando. Ahora, el hecho que no tiene defensa propia es porque él mismo decidió no tener parlamentarios, pero no está mal en su camino de reentré. Ahora, otra cosa sería si se toca los temas del lavallato, el problema de las cotizaciones en Venezuela, en fin, no sé si vendrá para eso. Sí, hay otra comisión que se ocupe de eso, no se preocupe, esto es defensa, eso está en fiscalización. Pero claro, entonces, ahí sí las cosas van a ser un poco más delicadas. Pero ahora yo no veo mayor golpe que sufriera Ollanta-Humala al aparecer en este programa, ¿no? Y en esta comisión. Señor Víctor Andrés Belaúnde, hay sin embargo, detalle tras esta compra, que es el hecho de que la ciudad agregado militar en Francia, que ha realizado varios viajes a Francia, que ha puesto una embajadora en Francia que fue sumamente discutida, que hay algunas cuentas bancarias que se afirma tienen que ver con adquisiciones inmobiliarias en Francia, y sobre todo con un incidente que llegó al Parlamento durante el mandato pasado. Usted debe recordarlo mejor que yo, que es una escala técnica supuesta que le permitió, sin embargo, ir desde el aeropuerto hasta el Elíseo, Palacio Presidencial, y luego regresar. Visita a Francia que no estaba autorizada por el Parlamento. Entonces, es un poco, eso es uno de los temas sobre los que se le ha también cuestionado. Bueno, Humala admira mucho a Francia, como lo admiraba Velasco. Y como lo Belaúnde, admiramos todos. Belaúnde. Bueno, Y toda... me refiero a líderes militares que gobernaron, digamos, ¿no? Pero también, Belaúnde, por supuesto que sí, y muchos Velasco más. decía que él aprendió a ser independiente en Francia porque la primera vez que estuvo en un cóctel y se le acercó un agregado militar ruso, sintió escalofrío en la espalda por la manera como había sido educado en la Guerra Fría, y descubrió, pero ¿por qué no se puede tener relaciones con esa gente y eventualmente comprarle armas? Cosa que hizo. Sí. Bueno, y Sánchez Cerro. Sánchez Cerro estuvo también en París. Y entonces Sánchez Cerro dio un golpe de Estado, Velasco dio un golpe de Estado, Humala llegó, los agregados militares que han llegado al gobierno pasando por Francia. Entonces quizás eso tenga una explicación en ese sentido. Lo que no entiendo es que hace el presidente de la República yendo a Toulouse. Acaba de decir que ha ido a Toulouse él y ha visto cómo armaban el satélite. Ese demasiado interés en comprar cosas francesas, a un pueblo que todos admiramos, pero cuya tecnología también es de primer nivel, es lo que lo lleva pues a estar presente en el Congreso, a tener que explicar por qué tantas veces fue y por tantas veces se interesó. No creo que haya habido ahí ningún tipo de irregularidad, no lo creo. Creo que ha habido un afán simplemente de comprarle a sus amigos y lo mejor, juguetes caros, pero un país pues que tiene otras necesidades, ¿no? Ahora, durante esta escala técnica que significó una visita de facto a Francia, hubo ya algún cuestionamiento en el Parlamento hecha a su ministra de Relaciones Exteriores. Usted recuerda, ¿no? Sí. Claro, es que la ministra era un desastre, una señora Sánchez, la embajadora también, cómo nombra, queriendo tanto a Francia, a Humala, cómo nombra a una casi analfabeta de embajadora allá, que no, de historia del Perú no sabía nada. Yo lo he visto. Disculpe que se lo diga, pero ella fue nombrada inicialmente por el señor Arias Estela, canciller de su admirado presidente Belaúnde, y ya pone pies en la embajada francesa por Acción Popular. Y se queda durante 30 años, excepto los 10 años de Fujimori. No es para defenderla, pero doy datos, doy algunas precisiones. Eso habría que preguntarle por qué se le envió en ese momento. Pero lo cierto es que yo he estado enfrente de una visita oficial en la Asamblea Nacional y esta señora no sabía nada de historia del Perú y nada de historia de Francia, siendo casada con un francés. O sea, nos dejó muy mal parados, muy mal representados. O sea, realmente un desastre. Y la ministra acá en Lima, otro desastre. O sea, realmente es una manera indirecta de maltratar nuestras relaciones, nombrando gente tan inadecuada o tan inepta a cargos de tanta importancia. Eso es cierto. Sí. En el caso de la presencia en París, en el viaje que tenía para Tailandia y un aterrizaje técnico, etcétera, sí, eso debería verse, debería estudiarse. Sobre lo de la señora que era
nuestra diplomática embajadora en Francia, en realidad no recuerdo si era médica, que había atendido a Nadine, ¿no? que había atendido a Nadine Heredia, o relacionada a modas que también servían para habilitar nuevas modalidades de llevar vestido. No, nada que ver. Era una médico con una larga trayectoria profesional de médico ahí. O podía combinar las dos cosas, no sé. Pero sobre lo de Francia y el atractivo a los militares peruanos tiene que ver con lo siguiente. No te olvides que los militares peruanos se forman en la escuela francesa, a diferencia de los chilenos que tienen la escuela prusiana. Y por eso en los uniformes de gala se ponen la gorrita característica del ejército francés, ¿no es cierto? Entonces, debe ser por ese tipo de tradición que tienen una predisposición favorable a Francia, cuando Francia era una potencia militar mundial, pues. Pero ya Francia hace bastante tiempo que dejó de ser una fuerza militar mundial, pero siempre tiene atractivos culturales de otro tipo y de que da cierto caché al oficial que dice: yo he estado en Francia y llevo el curso tal y por lo tanto no sé cuánto, ¿no? Bueno, en todo caso, ustedes creen que esto es un empate. La impresión que yo saco es que la presencia de Humala ahí es un empate porque, en fin, no ha habido ningún knockout, pero se ha dejado manosear por un conjunto de congresistas, ninguno de los cuales era favorable a su gestión, aunque ninguno ha objetado tampoco el principio de la compra. Usted, señor García Belaúnde, parece mucho más reservado que todos sus colegas, que lo que han aceptado como argumento es que ya estamos adultos para tener nuestro propio manejo tecnológico, en vez de estar recibiendo siempre el apoyo tecnológico y las fotos de otros. Queremos hacer la fotografía de lo que queremos nosotros y a la hora que decidamos. Yo no objeto la calidad tecnológica del satélite ni sus necesidades. Lo que yo creo que era un lujo para el Perú comprarlo en tales circunstancias, que era un gasto excesivo habiendo otras prioridades. Pero yo no niego que sea útil y que sea el mejor que hay en el mundo o de los mejores. La verdad es que tomar fotos de objetos de 70 centímetros a 690 kilómetros de altura es un logro del que no me repongo todavía. Es decir, un cuerpo humano de todas maneras. Una placa de auto no, pero un auto y su color sí. De 640 metros de altura, 3 veces al día que da la órbita sobre nuestro planeta, pasando encima de nuestro querido país. Bueno, pero el contrato con la empresa francesa decía que además el Perú iba a tener derecho a todas las fotografías que los satélites franceses podían tomar cuando pasaban por el Perú. Sí, bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa para escuchar eventualmente al alcalde de Lima, quien está terminando él también